Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado? En esta mañana que está empezando a querer salir el sol después de mucha agua. Buen día, Sebi, buen día, Clau, en los controles, haciendo magia. Y hoy yo, en lo personal, estoy cumpliendo un sueño. Tengo en la mesa a alguien que quiero y admiro mucho y que, como les conté ayer en el chat y en el Face, tenía muchas ganas de que lo conocieran, porque a veces siento que lo conocemos menos acá, en su tierra, que afuera. Está en la mesa el señor Ciruelo. Buen día. Hola, buen día, Cecilia. ¿Cómo estás? Ciruelo es... Ay, a ver, ¿cómo presentarte? Porque básicamente es Ciruelo. Yo diría esto, después les voy a contar una anécdota. Pero es pintor, tiene una relación muy particular con el dibujo, hace maravillas en una técnica que desarrolló en relación a las piedras, hace música, escribe libros, es una personita maravillosa que nos dio esta tierra. Muchas gracias por la introducción. Sí, es tal vez la palabra que define un poco, que resuma ese artista, ¿no? Sí. Es así como me siento. Yo decía que iba a contar una anécdota porque un día en una de las ferias, allá en 9 de julio abajo, había un señor que estaba muy preocupado por conocer lo que él decía que era tu nombre de documento. Yo estaba atrás esperando para saludarte. Yo escuchaba la conversación y decía, pero no entiende de qué se trata. Pero decía, pero yo llevo Ciruelo con mucho orgullo porque es lo que para mí es mi nombre. Sí. Y yo creo que esa es una llavecita para saber mucho de vos. ¿Por qué Ciruelo? Bueno, es un sobrenombre que alguien me puso, un compañero de colegio cuando teníamos 12 años y no fue nada más complejo o especial que eso. Él en realidad le ponía sobrenombres a todos. El mío no me gustaba, pero me quedó. Todos mis compañeros me empezaron a llamar así y algunos años después a los 16, 17, empecé a firmar así mis primeros dibujos que salían publicados en revistitas internas del colegio. Y bueno, todo el mundo me llamaba así, ese era el punto. La cuestión es que más adelante me di cuenta de que obviamente nada es casual, todo tiene siempre algún propósito, algún fundamento. Y me di cuenta que en realidad los nombres para muchísimas o para casi todas las culturas ancestrales, los nombres de una persona no se le daban cuando uno nacía o incluso antes de nacer como se suele hacer ahora, sino que el nombre definitivo de una persona se le daba cuando esta persona, al cabo de unos años de vivir, demostraba alguna cualidad, alguna característica. Entonces el nombre tenía que ver con eso y me pareció que era más que tenía más sentido hacerse de ese modo. Hay algunas cosas que nosotros hacemos en la actualidad que damos por sentado, pero que si las pensamos en relación con el pasado, con nuestras tradiciones, no tienen tanto sentido. Entonces el nombre que me vino a mí, tal vez no, seguramente es el nombre que me corresponde. Sin duda. Primero fueron... ¿Qué es lo primero que aparece de todo el arte que aparece después del dibujo? Sí, el dibujo, la simple línea. Sí. La línea en sí es un lenguaje que yo todavía sigo descubriendo. Es apasionante el simple trazo, el simple dibujo de un lápiz, de un bolígrafo o de un marcador. Porque es un universo en sí mismo, es la simpleza absoluta, pero al mismo tiempo es un universo infinito, porque las curvas, las formas, las geometrías encierran una cantidad de información, una cantidad de
de expresividad que a mí me apasiona investigar. Sí, casi la vida, ¿no? Porque en realidad somos geometría. Sí, exactamente. Entonces desde ese lugar es maravilloso. Bueno, además a vos te sale magníficamente. ¿Y qué apareció primero en esos dibujos? Bueno, yo dibujo desde que tengo memoria, entonces eso en realidad es bastante común, es lo que le ocurre a todos los chicos, desde los 2, 3, 4, 5 años. Los chicos lo primero que hacen es agarrar un lápiz y trazar líneas. Entonces, yo recuerdo que lo que me apasionaba mucho eran los animales. Tenía una fijación muy grande, un amor muy, muy importante por los animales. Eso también es muy normal en realidad. Y después todos los animales, o sea, los seres fantásticos. Yo recuerdo tal vez a los 7, 8, 9 años yo ya leía bien, a los 6 ya leía bien, y me apasionaba ver revistas. Supongo que en ese momento las primeras cosas que cayeron en mi mano eran revistitas tipo Villiquen, Anteojito, sí. Esas las recuerdo bien. Y después empecé a leer algunos libros que me regalaron y ahí me apasioné, y me acuerdo leyendo cosas así fantásticas. Y ese fue, digamos, podríamos decir un inicio, pero también previo a eso yo ya tenía una pasión por esto que me apasiona ahora mismo, que en definitiva se puede resumir como la naturaleza con mayúsculas, la naturaleza que abarca también estos seres mitológicos o fantásticos, y esa misma pasión continúa intacta hasta ahora, no es otra cosa. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo por lo menos supe de vos fue, hay una revista en la que todos caemos en algún momento, que es La Uno Mismo, sí. Un artículo que salió hace unos cuantos años. Sí. Y yo tenía en ese momento una profesora con la que estábamos haciendo todo lo que es la Tierra Media y la lectura y la interpretación de Tolkien, que era una enamorada de tus obras, y con ella te descubrimos. Y fue como porque no hay muchos artistas que encaren la historia de la naturaleza, el vínculo con las hadas, con los dragones, como lo encarás vos. Bueno, yo conozco varios. Sí. Sí, hay, pero quiero decir, vos tenés un vínculo casi natural con esos seres. Sí. Es como que es tu lenguaje. Sí. Yo me acuerdo que cuando Victoria, que es le mando un beso a Victoria, si la tengo del otro lado, a la señora Victoria Viravén, Victoria decía siempre que Tolkien era un censor no censor, porque había tenido permiso del universo para contar la historia de la Tierra Media. Yo siento que vos tenés como el ok del universo para contar la historia de esos seres, y que desde ese lugar llegás a tonalidades muy profundas del alma humana. Uh-huh. Muy lindo explicado, sí, sí. Y después, bueno, vos viviste mucho tiempo en Córdoba. No, ¿Nunca? Nunca. Ellos te tienen asumido como propio, ¿eh? No. Tienen hasta la gente de Capilla te tiene asumido como propio. Bueno, puede haber algo de verdad en eso, sí, en algún plano. Lo siento yo también así, pero no, en mi vida en Argentina se resume a la capital, donde nací y viví hasta los 22 años que me fui a vivir a España. ¿Y desde entonces allá? Sí, desde entonces allá, lo que sí, viajo continuamente, entonces estuve muchas veces en Capilla también. Tengo una historia muy particular con Capilla, con Córdoba en general, y bueno, sí, probablemente por algo sea que mucha gente me relaciona
Sí, incluso hay un negocio en el centro que es el que tiene todas tus cosas, y la gente en general lo asocia con tu raíz en la Argentina. Yo creo que debe ser uno de los lugares donde más se te conoce. Ajá, muy bien. Bueno, parece que le gusta la raíz donde le cayó. Sí, Es como lo de Ciruelo. sí. Y bueno, hace bastante que te fuiste acá. Y sí, año 87, sí. ¿Y de movida fue Barcelona, la zona de Barcelona, digo? O... Sí, sí, porque había amigos ahí. Yo tenía 22 años, así que el tema de ir con contacto de amigos era muy importante porque, bueno, principalmente era un amigo mío que había estudiado la secundaria conmigo, Gusti, un gran artista también y hermano de la vida, que él se fue un año antes que yo. Estuvo en París, estuvo en Madrid y ancló definitivamente en Barcelona, y desde ahí me llamaba y me decía: Ciruelo, venite porque acá vos vas a trabajar súper con tus cosas y qué sé yo. Y en ese momento yo por primera vez estaba trabajando bien acá como ilustrador de publicidad, y no era justamente el momento, porque realmente habíamos tenido, desde que nací, habíamos tenido muchos problemas económicos en mi familia. Bueno, mi familia se constaba solamente de mi mamá, mi hermano y yo, porque mi padre murió cuando tenía 4 años. Uh-huh. Entonces las cosas habían sido muy difíciles, pero cuando egresé de la secundaria yo empecé a trabajar rápidamente dentro del mundo de la publicidad como ilustrador publicitario en una agencia que se llama Mansi Publicidad, de Carlos Mansi, a quien le agradezco infinitamente esa posibilidad que me dio. Y en esa agencia de publicidad me desarrollé, aprendí en pocos años, poco tiempo ya era profesional de esto, y entonces me estaba yendo muy bien en ese momento, con lo cual yo le decía a Gusti: pero mirá, este no es el momento para que yo me vaya. Sin embargo, hubo algo que me hizo un clic en un momento y dije: me voy a ir a visitar a Gusti. Me lo tomé como un primer viaje así de contacto, de ver qué pasaba. Y bueno, apenas llegué, todo me condujo al viaje definitivo, ¿no? Entonces, porque hice muchos contactos, un agente de ahí me dijo: no, quédate y vas a trabajar para toda Europa, para Estados Unidos. Y así fue como ocurrió. Entonces, desde la elección de Barcelona fue un poco gracias a esto que te cuento de mi amigo Gusti. Había otras personas que vivían ahí, artistas que yo admiraba mucho, y Horacio Altuna, Juan Jiménez, San Julián, bueno, una serie de artistas que yo admiraba. Y después me encontré con otros artistas, como el caso de Gaudí, que para mí es mi mentor. Ese es un personaje que sigue inspirándome. Y después, además, se respira en Barcelona. Exactamente. Se respira en cada lugar donde uno recorre. Sí, ciudad sí. que amo. Antoni Gaudí es uno de los genios que nos dejó la historia de la humanidad. Él es arquitecto y se lo conoce como por sus obras arquitectónicas, pero yo lo considero un artista fantástico. Suelo decir que si yo hubiese nacido en aquellas épocas, hubiese construido catedrales. Y bueno, en esa época los artistas construían catedrales. Sí. Si uno lo mira, ahora que lo decís, es como muy lógico. Sí, y también lamentablemente tengo que decir que si lo hubiese nacido en esta época, tendría que haber ilustrado tapas de libros. Y sí, yo creo que sí, pero... Porque las épocas han cambiado en ese sentido. Tal vez ni siquiera pudo terminar. Yo creo que bueno, es como la Sagrada Familia, es ese libro abierto, ¿no? Que sigue avanzando y no sabemos cuánto tiempo más va a seguir avanzando. Sí. Porque ha habido un montón de planes y nunca termina de... No, pero está muy avanzada. Sí. Y están proyectando que en menos de 20 años está terminada. Sí, vi algo de plano. Es realmente una obra alucinante. Sí. Y en el último año y medio que terminaron de construir la parte central de la nave, que es algo... Realmente es un puente a otras dimensiones, porque eso es impresionante. Te vas de viaje, sí,
el techo, te Sí. vas a otro lugar. Sí. Así Porque que- tiene una fusión de muchas cosas, ¿no? De muchas. Todo esto un poco que estamos hablando, del amor por la naturaleza, por las formas orgánicas, por una divinidad que se expresa en las formas de la naturaleza, llevado a la arquitectura en el caso de él, pero yo suelo decir que él construye esculturas para que vivamos dentro. Esa es un poco la descripción. Nada menos. Así que bueno, Barcelona me recibió con toda esta cantidad de arte en épocas muy tempranas, 22, 23 años, y obviamente me enganchó para siempre. Y ahí estaba esperándome también la figura del dragón. Eso, bueno, eso merece todo, eso merecería un programa aparte. ¿Cómo es tu relación con los dragones? Muy bien, muy linda. Porque, Muy amigable. digo, tenemos un montón de amigos que, yo me acuerdo cuando se hizo la presentación del libro de Alejandro Korch, ese dragón que es soñado. Bueno, ahora ya es un poco más. Creo que eso en algún momento será una película finalmente, lo de Liliana y el libro de Liliana. Proyecto, ojalá. Pero es como que hay una presencia constante de dragones muy particulares. Yo tengo uno en mi casa colgado que digo que para mí es el Yin y el Yang, Sí. que debe tener unos 6 años, no, 6, 7 años tendrá. ¿A cuál te referís? A El ver. que es la figura del negro y el blanco que están como unidos. No, ese tiene más años, más de 10 años. De la época del libro del dragón. Claro. Sí, del libro Hadas y Dragones, que es una historia que escribí. Qué soñada. Sí, una historia en la que pude poner un montón de cosas que a mí me interesaban personalmente, que era traer el mundo de los dragones y las hadas y todo esto que se conoce más relacionado con las culturas nórdicas, con la cultura celta, como nos lo mostró Tolkien, pero yo quería traerlo más cercano a las culturas precolombinas, y de ese modo así mostrarlo a los lugares donde yo más me muevo, que es en Europa y en Estados Unidos. Y en ese libro Hadas y Dragones fue cuando lo cumplí, escribí esta historia y la ilustré toda, y bueno, y ahí anda. Anda mucho recorriendo el mundo. Sí. Tal vez acá sea donde menos publicidad por ahí tiene. Creo Sí. que los que la conocemos la amamos, como todos tus libros. Pero esa historia es maravillosa. ¿Estábamos con los dragones? A eso iba. España, Europa, te acercó más a los dragones que Argentina. Sí, en ese momento sí fue, ya te digo, si bien, como expliqué antes, mi pasión por todo lo mitológico, por todos los mundos fantásticos vienen de siempre, cuando llego a Barcelona empiezo a trabajar para una editorial que publicaban libros de literatura fantástica, todo relacionado con Tolkien. Si bien venía toda la literatura esa que se publicaba en esta editorial, venía de Estados Unidos, era relacionado con Dragonlance, con toda una TSR, que eran empresas de literatura fantástica, de mundos fantásticos, que después desarrollaron juegos de rol. Y entonces yo empecé a trabajar para todas las ediciones que se hacían en España de esos libros, ¿no? Entonces la figura del dragón ahí era predominante. Empecé por eso, porque la figura del dragón, ya digo, estaba en casi todas las pinturas que yo hacía para ellos, pero también me fui encontrando con esta otra realidad que vive en la calle, en Barcelona, que es el dragón como una figura viva que representa la identidad del pueblo, porque el patrono de Cataluña es San Jorge, que tradicionalmente es quien domina al dragón. Entonces, pero resulta que se hizo más popular el dragón que San Jorge. Totalmente. Y entonces tanto en las calles, en las forjas, el mismo Gaudí usa la imagen del dragón
en muchos de sus edificios, y las fiestas populares en Cataluña hace que la gente se disfrace de dragones. Hay miles de fiestas populares que para ellos son muy importantes porque tradicionalmente las llevan haciendo hace muchos cientos de años, y la figura del dragón ahí está viva. La gente se disfraza de dragón, sale por las calles con fuegos artificiales en las bocas, y bueno, es una cosa muy, muy tremenda. Y de ese modo fue como me fui embebiendo de la figura del dragón, y a medida, bueno, y yo pasé a ser también, de un modo mágico entre el año 89 y 90, pasé a ser ilustrador especializado en dragones para los americanos, ¿no? Y que fue así como ellos me empezaron a contratar, como diciendo, bueno, este tipo está especializado en dragones, y todos los encargos que me venían de Estados Unidos estaban relacionados con eso. Y así fue, digamos, mi especialización, y así fue como yo mismo empecé a interesarme en aprender qué es lo que había detrás de todo esto. ¿Antes o después de eso llegan las tapas de los discos? Simultáneamente, porque siempre hice tapas de discos y sigo haciendo de gente que admiro, básicamente. ¿Y en ese momento llega la música? No, llega mucho después. No, la música fue primero también. Wow. De hecho, yo empecé a tocar la guitarra también a los 7 años, que mi mamá, había un amigo de la familia que era profesor de guitarra y nos empezó a dar clases de guitarra a mi hermano y a mí. Esa fue la manera en que yo me empiezo a expresar a través de la música, que hasta el día de hoy sigue siendo para mí tan importante como el dibujo. Lo que pasa es que en un punto quedó relegada por la cuestión de falta de tiempo, pero a los 15, 16 años formo mi primera banda de rock, y muy influenciado por Yes, Genesis, Pink Floyd. Sí. Y con estos amigos hacemos una bandita que se llama Engendro, y empezamos a tocar. De hecho, tocamos en escuelas y en algunos bares, y llego hasta los 21 años, habiendo tocado con muchos músicos, así, de estas edades, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser músico, que esta vida era una vida de músico. Mire usted, cómo la vida nos lleva por lugares inesperados, ¿no? Sí. Pero fue a los 21 años más o menos cuando yo ya estaba trabajando el 100% del tiempo en esto, en la ilustración, en la pintura. Fue un día que me di cuenta, dije, pero no puedo creer que no vaya a ser músico. Realmente fue un shock, fue un periodo que me entristeció, darme cuenta que no iba a haber tiempo para las dos cosas. Es muy difícil tener tiempo para todo lo que uno quiere hacer. Sí. ¿Cuándo llegaste a este planeta? No me importa el año, ¿en qué mes o a qué signo zodiacal perteneces? Cáncer. Claro, sí. A los cancerianos todavía les cuesta más el poder hacer muchas cosas a la vez. Bueno, así que la música sí fue muy presente en esa época, hasta los 21 años, que tocábamos con bandas y pensábamos en conseguir una discográfica para grabar y dedicarnos a esto, pero ya digo que bueno, hubo un momento en que me estaba dedicando 100% de mi tiempo a dibujar y pintar, pero siempre ocurren cosas mágicas. Hubo un encuentro con un músico. Yo era guitarrista, soy guitarrista, y tenía, una manera de tocar, tenía una manera que era mi personalidad. Un día escucho una música de un guitarrista americano que viene, a través de un disquito de plástico que venía dentro de una revista americana que me compré, muy poca información sobre él, pero cuando escuché esa canción en concreto, donde la guitarra cantaba todo el tiempo, era básicamente un solo de guitarra, me sorprendió de una manera que no lo pude creer, porque era ese mi vocabulario, ese era mi lenguaje, el lenguaje que yo sentía que tenía con la guitarra, la personalidad.
Este tipo se llamaba Steve Vai, y era un músico muy joven en ese momento. La cuestión que me impresionó, no encontré nada más de información, en esa época no era como es ahora, sobre él, así que nada, un par de años después me voy a vivir a Barcelona, y poco tiempo después de haber llegado que estaba viviendo ahí, veo que hay un concierto que va a dar David Lee Roth, que es un músico de rock, donde Steve Vai estaba invitado, estaba tocando con esta banda. Steve Vai había empezado a tocar con Frank Zappa, más o menos. Guitarrista de Frank Zappa, logró ser a los 19 años. También una cosa absolutamente increíble. Bueno, la cuestión que me fui a ver a este tipo, no me gustaba mucho de Billy Roth, pero me fui a verlo porque quería ver a este músico, a este guitarrista. Y cuando él sale al escenario, que yo estaba muy cerca del escenario, y se me pone delante, yo no lo pude creer realmente. Eso fue un momento mágico, porque me vi a mí mismo ahí. No solamente por la cara, que nos parecemos mucho, sino las manos. Cómo él movía sus manos, eran mis manos. Dije, no puede ser que este tipo tenga mis manos y que esté tocando eso que no se podía creer lo que estaba tocando, porque es uno de los grandes virtuosos de la historia de las cuerdas. Así nomás, te lo resumo, porque es un músico increíble. Bueno, la cuestión que poco tiempo después, un par de años después, sale publicado mi primer libro en Londres, que también es una cosa muy inusual. Yo tenía 27 años cuando se publica un libro biográfico sobre mis pinturas en una editorial muy importante en Londres. Y bueno, y se edita este libro que se llama Ciruelo. Entonces, cuando recibo las primeras copias, le mando una a él, a California, que era donde vivía, en Los Ángeles, en una dirección que yo había encontrado por ahí, y pensé que no le iba a llegar nunca, pero a los 10 días recibo una respuesta de él, diciéndome que se impresionó con ese libro porque él siempre había querido ser dibujante y se tuvo que dedicar a la música, y que se sentía muy identificado con las imágenes, y que me quería conocer, y que si algún día andaba por Los Ángeles, que lo visitara, me dejaba su teléfono, su dirección. Y desde ese momento, digamos, poco tiempo después, de un modo muy mágico, que no me voy a extender ahora acá, pero de modo muy mágico nos encontramos. Y desde ese momento nos hicimos amigos, y yo después hice 2 tapas de discos de él. Nos vemos casi todos los años, ya sea cuando yo iba a Los Ángeles por trabajo o él venía a Barcelona por la música, por los conciertos, y hasta el día de hoy que seguimos siendo muy amigos. Bueno, yo quiero decir que justamente cuando conozco la música de él y lo veo a él, ocurrió algo interno mío que no tenía manera racional de explicarlo, pero esa angustia que yo sentía de que esta vida no era para mí como músico, la experiencia que yo estaba por hacer en mi carrera profesional no era la de músico, sino la de pintor dibujante, esa angustia que tenía desapareció. Impresionante. La elaboré, quise entender, muchas veces obviamente tratamos de entender cosas que son inentendibles, porque son emociones, son intuiciones. La razón trata de entender cosas que no le corresponden, ¿no? Pero mi razón entendió que, en definitiva, de algún modo yo estaba haciendo la experiencia de músico ya. Entonces eso me dejó muy tranquilo. Qué impresionante. Pero tu vida está marcada como por ciertos encuentros con otra gente del arte, ¿no? Sí, siempre. Para mí, que en cierto modo soy autodidacta, digamos, porque a los 18 años termino la secundaria en el Fernando Fader, donde había aprendido las primeras herramientas como para poderme defender como ilustrador, pero sin embargo no pude continuar estudiando, que me hubiese encantado hacer Bellas Artes, pero no pude hacerlo por una cuestión de, como explicaba antes, de problemas económicos, de que necesitaba trabajar, etcétera. Entonces, trabajando y pintando todo el día fui aprendiendo, pero en realidad aprendí de otros artistas, de libros, de exposiciones, aprendí de otros artistas y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, para mí
los demás artistas, y no solo dentro del rubro... No, eso me refería. Sí. Es como que los escritores, los músicos van apareciendo en tu vida y se van generando sinergias muy particulares, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el arte en realidad es una sola concepción, es una sola manera de vivir que después tiene diferentes vías de expresión, la música o el teatro o la literatura o lo que sea, pero la sensibilidad del arte es similar. Entonces, siempre la literatura, por ejemplo, fue una fuente enorme de inspiración, de exploración. La música infaltable, y bueno, en el caso de Gaudí, la arquitectura, por ejemplo, y bueno, un montón de otras corrientes, vertientes artísticas son las que por ahí me inspiran. gente muy distinta, porque a ver, no los que lo conocemos, pero para la gente en general diría, ¿qué tienen que ver Alejandro Korch y Ciruelo? No, yo creo que tienen mucho que ver, pero en general, digamos, abordan temáticas muy diferentes. Bueno, sí y no. Yo, Alejandro, que lo quiero, es un hermano del alma. Estuvo en mi casa, compartimos muchas cosas muy lindas con él. Cuando hablo con él, sincronizamos 100%. Cuando leo lo que él escribe, si bien su historia es diferente a la mía, pero entiendo perfectamente todo lo que él explica, todo lo que él percibe, lo que él ve, yo también lo veo. Entonces, me quedó muy marcado ¿te acuerdas cuando se hizo en la Feria del Libro la presentación? ¿de su libro? De su libro. Sí, yo estuve ahí. Sí, yo también. Por eso voy a ver, ¿qué dije Dios? ¿Qué sinergia maravillosa? ¿Te acordás del cuento? No sé si te vas a acordar de algo que contaste ese día, que terminó saliendo allí y fue impresionante cuando se empezó a hablar de todo lo que fue la recuperación de los cóndores que estaban en extinción y de las cuevas y de cómo era una magia muy particular la que había en ese salón, con gente que teóricamente venía de mundos muy diferentes. Sí, pero es el mismo mundo. Sí. Anoche me acosté a las 3:30 de la mañana porque estuvimos cenando con hermanos, con los que siempre que podemos nos encontramos y charlamos sencillamente, nos contamos las últimas cosas que nos fueron ocurriendo, y estuvimos en la casa de Luis Jacome, que es el que se encarga del proyecto de los cóndores, ¿no? Con Vanessa, con su mujer, y obviamente bueno, todo el mundo de las liberaciones de cóndores que vienen haciendo ellos, este proyecto que lleva tantos años, y que involucra a tanta gente, tantos voluntarios, y que involucra la cosmovisión de las culturas originarias, y es realmente tan alucinante, tan mágico, tan natural por otra parte, tan nuestro, Entonces, bueno, yo estoy muy apasionado con todas esas cosas. Siguen siendo, es lo que te digo, para mí es el mismo lenguaje, es la misma vibración, la misma pasión. Si lo tengo que explicar desde mi punto de vista, la misma actitud artística ante la vida, ¿no? Ver esa parte en la cual nuestra intuición, nuestro espíritu se mueve de modo altamente creativo. Es así como lo explico, pero quiero decir, pertenece todo a lo mismo. Si bien nos encontramos siempre gente de diferentes ramas en reuniones así, escritores, dibujantes o biólogos en este caso, o originarios, en realidad cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta que tenemos siempre un denominador común. ¿Vos sentís que hay una fusión muy particular entre la espiritualidad y el arte? Ahora te voy a contar por qué te lo pregunto, pero...
son sinónimos en un punto. Yo creo que sí. Tengo una amiga hermana que es que trabaja con lunas, con esencias de luna, y que a la vez trabaja con arte, Estela Lerner. Y bueno, veníamos trabajando el otro día con la idea de queremos hacer algo que desde el arte involucre la espiritualidad, porque, a ver, aquellas cosas que enfocamos directamente desde la espiritualidad a veces están desgastadas por el estatuto de la palabra, por el mal uso de la palabra. Entonces queremos hacer algún tipo de evento que desde lo artístico lleve a eso. Uh-huh. Y hablábamos de esto. Yo le decía, yo tengo la sensación que cada día más todo lo que tenga que ver con el arte nos va a llevar a la espiritualidad. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos que entender que la realidad en esta sociedad tecnificada y desarrollada, entre comillas, es nueva. Tenemos que analizar un poquito qué es lo que pasaba antes con nuestros ancestros durante decenas de miles de años de evolución que hicimos. Y ahí encontramos con que el arte no es lo que es ahora como un entretenimiento, un pasatiempo, sencillamente un disfrutar de algo pasajero que no es tan importante como el trabajo diario que nos da de comer, por ejemplo. En otras culturas, en el pasado, el arte era el centro, era la función a la que veníamos, el propósito con el que veníamos, era elevarnos para entender la realidad desde una conciencia acrecentada. Yo sé que el arte, la actitud artística, la actitud que tenemos cuando creamos arte, y ahora después voy a explicar porque no me quiero ceñir solamente a las actividades de pintura, escultura, las que se conocen normalmente como artísticas, sino que la actitud que tiene una persona cuando está creando, en realidad lo que hace es elevar nuestra frecuencia. Hoy en día podemos hablar en estos términos, elevar frecuencia, etcétera, porque más o menos la gente entiende. La ciencia ya habla de que obviamente todo es vibración, todo es frecuencia, todas las partículas están en vibración, entonces se sabe lo que es una frecuencia que vibra justamente en vibración mayores o menores, el sonido, la luz, etcétera. Entonces, cuando una persona está en esa actitud creativa, eleva su frecuencia y ahí ocurren cosas que en definitiva también se traducen en la espiritualidad. O sea, cuando uno busca en la espiritualidad, ya hablemos por ejemplo desde las cuestiones en la Iglesia Católica, o en cada uno en su iglesia, uno va a una misa y a través de orar o de escuchar al que está orando, al que está dando una charla o lo que sea, uno siente que eleva su frecuencia y siente que las cosas son mayores, son más grandes, que el universo es algo que está ahí, que nos estamos encontrando cara a cara con la divinidad. Bueno, eso mismo es lo que ocurre con el arte. Quizás usemos palabras diferentes, usemos la palabra inspiración, usemos la palabra imaginación, creatividad. Para mí la palabra creatividad es la palabra grande. Sí, sin duda. Yo siento que incluso desde lo que puede ser el resolver conflictos de salud, la historia se encadenó por ahí y va a volver ahí. Sí. Creo que la salud y todo lo que tenga que ver con eso próximamente va a ser sonido y luz. Sí, por supuesto. Y todo va fluyendo y de nuevo volvimos a la geometría y a eso que hablábamos cuando empezábamos.
Vamos a escuchar una canción, un poquito de música. Dale. Así respirás un poco. Le seguimos haciendo compañía hasta las 12 en esto que hemos llamado Derecho Humano, en el aire de la 91.9, en casa, en Mantra FM. Mantra FM 91.9. Y seguimos haciéndoles compañía en el aire de la 91.9, en este Derecho Humano, en compañía de este hermano maravilloso, señor Ciruelo. Me estabas diciendo en el corte que sos muy familiero. Sí, así es. Bueno, precisamente yo me paso todo el día, cuando no estoy viajando, me paso en casa pintando 24 horas por día, ¿no? Todo lo que puedo. Y mi estudio está dentro de mi casa, en el centro. No, hay otros artistas que necesitan que su estudio esté fuera de la casa para poder concentrarse, para poder cortar en algún momento. Pero yo no necesito eso, necesito lo contrario. Entonces mis hijos, tengo 2 hijos, una nena Liz de 14 años y Ángelo de 17. Ellos se criaron alrededor mío y dibujando y pensando que esa es la vida normal de un ser humano, tener a su papá y a su mamá ahí, porque aparte mi mujer Daniela trabaja conmigo y nos casamos hace 29, va a ser 30 años ahora. Y estamos 24 horas por día juntos, todos los días de la semana, todos los días del año. O sea, creo que llevamos, si es por cuestión de horas juntos, batimos los récords de la humanidad. Qué maravilla. Entonces, bueno, cuando viajo también, cuando viajamos a ferias, exposiciones en diferentes partes del mundo, yo acostumbré a llevar a mis hijos conmigo desde muy chiquitos y lo sigo haciendo porque me encanta, esa es la manera. Y mis hijos ya a estas edades viajaron por tantos países, hicieron más kilómetros que cualquier adulto que haya viajado mucho. Ellos viajaron más. Qué fantástico. Realmente es maravilloso poder moverse así. Es un regalo hoy en día. Sí, lo es. Y lo agradezco cada mañana, ¿no? Para mí el arte es el hobby, mi propósito en la vida. Yo no puedo considerar que estoy trabajando. Trabajo será otra, o tendríamos que diferenciar cuál es la palabra trabajo o qué es lo que yo hago. Yo estoy todo el tiempo haciendo lo que quiero. Luché toda mi vida para... Es la idea, ¿no? O sea, debería ser la idea, que no nos enganchemos en la historia del trabajo como el sacrificio, sino del cumplir la misión de vida. Exactamente. Eso es lo que siempre que tengo oportunidad de hablar a la gente o incluso a chicos, ayer fui a una escuela a dar una charla, y siempre que tengo la posibilidad ese es el punto clave, ¿no? De darles a entender que a diferencia de lo que dicta la sociedad, el trabajo que uno vaya a hacer en la vida no tiene que ser necesariamente un esfuerzo, un sacrificio, una cosa dolorosa, y que por el contrario en realidad vinimos a disfrutar, a desarrollarnos con alegría. Entonces el trabajo que deberíamos estar haciendo tiene que estar dándonos alegrías y elevarnos la frecuencia continuamente, porque es ahí donde empezamos a aprender, porque vinimos a aprender y a poner en práctica aquellas cosas que aprendemos y compartir. Entonces el esfuerzo tendría que estar en buscar esa tarea que
que esté manifestando nuestro don, porque de hecho yo siempre digo, yo creo que todos somos artistas, que cada uno de nosotros tiene un don único y especial. Entonces tendríamos en la teoría, tendríamos que cada uno estar ejerciendo ese don. En ese momento la sociedad sería algo maravilloso y mágico, porque estaríamos rodeados de gente feliz, de gente que está dando lo máximo de sí. Yo explico, por ejemplo, el hecho de, porque claro, decirlo así, la gente por ahí no lo entiende, ¿no? Cada uno tiene su don, cada uno es diferente, cada uno. Sí, vos fíjate que desde el punto de vista del diseño, que es como yo entiendo muchas veces la realidad, que lo veo con mis ojos y lo analizo desde el punto de vista del diseño, hay una huella digital que nosotros tenemos que es única, y que tan única es que las autoridades lo usan como identificación de las personas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es qué loco que haya en los 7.000 millones de personas que somos, que cada uno tenga un dibujo en el dedo que sea único, con lo fácil que sería para la naturaleza decir, bueno, hay 10 modelos y entonces los 7.000 se dividen entre estos 10 modelos, pero no es así, cada uno tiene un dibujo. Eso también se da en la personalidad y en las aptitudes que cada uno tiene. Cada uno tiene una personalidad y un don que es único. Pero claro, para ponerlo en funcionamiento se tiene que dar primero que la gente sepa que cada uno tiene un don, que en general la mayoría no lo sabe. Estamos en un momento en el cual mucha gente lo está buscando y no sabe por dónde encararlo. Claro. Segundo paso sería buscarlo y saber cuál es, ¿no? Encontrarlo. Y tercer paso sería ponerlo en práctica. Obviamente el primer paso, que es el que estoy yo diciendo, la gente tiene que creer que tiene un don. Ese sería el primer paso, que si uno dice, no, yo no tengo ningún don, bueno, se terminó, no hay paso 2 ni 3. Hay mucha gente que tenemos la suerte de que ni siquiera nos planteamos ni el primero ni el segundo de estos pasos, porque desde que tenemos uso de razón ya manifestamos nuestra pasión. Y bueno, ahí es cuando ocurre que tenemos una gran parte del terreno de nuestra vida ganada. Yo les suelo decir a los chicos cuando hablo con adolescentes en escuelas en diferentes partes del mundo, les suelo decir que aquel que tiene ya una pasión, cualquiera sea, le digo, ya tenés una gran parte de tu vida resuelta, una gran parte del camino recorrido, porque el principal problema es que la mayoría de los chicos o la mayoría de las personas, de los grandes, no saben qué es lo que les gustaría, o no saben qué pasión tienen, o no saben. A algunos les llega a los 50 años, de repente un día se les despierta una pasión y dan. En realidad tampoco hay que considerar que es tarde para esto, no. Jamás es tarde, pero es bueno también que cuando uno es joven alguien se los diga, ¿no? Porque así ahorrarían tiempo. Esto que están diciendo los chicos me parece que es bastante interesante, que es una tarea de los padres, que muchas veces poder incentivar todo eso, ¿no? Y muchas veces hacemos por ahí justo lo contrario desde ese rol, ¿no? Sí. Matar sueños. Sí, obviamente el trabajo viene desde la familia siempre. Ahí es donde empiezan las soluciones y donde están también los conflictos más importantes. Sí. A ver, te corro 2 minutos de esto porque quiero que le contemos a la gente un poco cómo nació tu vínculo con las piedras y esa posibilidad de descifrar el mensaje de las piedras. Wow, sí, ese es un tema muy lindo, muy querido para mí. Se trata de una técnica a la que llamé Petropictos y que se define simplemente como pintar sobre piedras normales, comunes, que tienen formas y texturas que yo utilizo sin modificar la piedra. Utilizo esas formas naturales para solamente a través de la pintura
lograr un objeto tridimensional. Podríamos decir, a través de la pintura lograr una escultura, que es lo que ocurre porque la gente cuando ve uno de mis petropictos piensa que está tallada. Dice, no puede ser que vos encontraste esa cara porque es perfecta, o esa forma, ese animal. Y le digo, sí, solamente tuve que estudiar un rato la piedra para descubrir que ahí había la forma ya de una figura que con unos trazos de pintura, de óleo, de pincel, entonces ya hago que todo el mundo la vea como yo la vi. Es muy loco lo que ocurrió con esto. Esto empezó en el año 95. Yo, hasta ese momento, yo venía coleccionando piedras porque me apasionaba mirarlas. Porque tengo una sensibilidad visual que cuando veo cosas, texturas, veo el cielo, me produce ya un elevamiento de la frecuencia, ¿no? Esto es común en todos los artistas también, todos los artistas visuales. Entonces, bien, yo estaba siempre rodeado de piedras porque en cualquier excursión que hacía por ahí en la naturaleza, de repente veía una piedra y no podía dejar de llevármela porque la ponía en un estante y cada tanto la miraba y me encantaba. Pero un día pinté una, así. Fue un arranque así, que fue un día en un momento concreto, y ahí me di cuenta de esta capacidad. Y me di cuenta sentí algo adentro que es muy difícil de explicar, que es justamente un diálogo con la piedra y conmigo, que el papel no me lo daba, la tela no me la daba. La tela o el papel es una cosa, un plano vacío, pero la piedra está llena. Y está llena de cosas. Obviamente una piedra puede estar llevando un proceso de millones de años para llegar a ser lo que es en ese momento. Entonces, todo esa historia está almacenada. Eso es lo que yo entiendo. La piedra tiene almacenada una memoria con la que yo entro en contacto cuando pinto una piedra, y que definitivamente es lo que sale cuando yo termino de pintarla, con lo cual yo considero que un petropicto es una colaboración, no es una pintura 100% ciruelo. Una colaboración con qué, bueno, no sé si ponerle nombre sí o no, pero lo siento totalmente. Y luego ocurre que la gente que ve un petropicto en una de mis exposiciones no entiende por qué, pero se emociona especialmente. Yo creo que tiene que ver también con la capacidad propia que ellos tienen de este lenguaje, que es en definitiva un lenguaje natural que el ser humano tiene con el entorno, que tal vez por vivir en ciudades, los que vivimos en ciudades, perdimos esa conexión. Pero eso es una conexión natural, ancestral que tenemos, y que, bueno, a través de los petropictos mucha gente recuerda, entonces se emocionan. La capacidad es de ellos mismos, ¿no? Es propia. Y también me gustaría explicar con respecto a esto que yo descubrí que la capacidad que tengo de ver cosas en las formas, ya sea de una piedra en este caso, o de un tronco de un árbol, o las nubes, o las ondas de agua, la capacidad que tengo de ver formas, que se llama pareidolia, por otra parte, esta asociación, yo la tengo porque soy daltónico. Entonces, que mucha gente no lo cree, aunque sí, soy muy daltónico y tengo muchos problemas con los colores, o tengo otra manera de ver los colores, o incluso diría que casi no veo los colores, veo más los valores. Pero bueno, esa incapacidad, por un lado, de manejarme cómodamente con los colores, hace que tenga una mayor sensibilidad con los valores y con la profundidad. Entonces, yo tal vez veo las formas realzadas, ¿no? Con esto también a veces lo doy como ejemplo, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, yo tengo
limitaciones artísticas, tengo problemas de esto, entonces tengo obstáculos y a mí me cuesta mucho dibujar o me cuesta mucho pintar o me cuesta mucho escribir porque yo no tengo... Bueno, justamente yo soy un pintor y daltónico. A veces, por ejemplo, mucha gente conoce el caso de Messi, ¿no? Que se convierte Sí. en el futbolista número 1 del mundo y de la historia, y el tipo arranca no de 0, sino de menos 10. Entonces a veces también esto sirve para los demás para decir, a veces los obstáculos te fortalecen, a veces lo que uno cree que es una limitación en realidad es una oportunidad. Entonces, muchachos, para adelante, no nos quedemos, no pensemos que tenemos limitaciones, vamos para adelante y tratemos siempre de mejorar y de encontrar esa pasión porque hay mucho por hacer. Sí, hay muchísimo por hacer y depende de nosotros, de nadie más que de nosotros. Hay que animarse a contar esto. Yo miraba recién el chat, ¿no? Hay que animarse a contar que uno se dedica a esto y en realidad no tiene... y para mí es maravilloso. Creo que habla de una sensibilidad que está más allá de lo que por ahí el que todavía no contactó con la emoción no puede detectarlo. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Fue una limitación en los inicios? ¿El no ver el no percibir los colores? Sí, fue una limitación muy grande, un problema grave cuando empecé a trabajar profesionalmente para publicidad, donde realmente se necesitaba ser muy, muy preciso al manejar los colores. Y yo necesitaba siempre a alguien que me guiara, a alguien a quien consultar. Cuando trabajaba dentro de la agencia de publicidad era el director de arte, Guillermo Roca, por otra parte, lo quiero nombrar porque él fue uno de mis primeros grandes maestros. Después, cuando yo estaba en casa trabajando, le preguntaba a mi mamá, a mi hermano. Poco después ya tuve mi novia, que ahora es mi mujer, Daniela, que durante muchísimos años en mi carrera era la que estaba al lado mío, que yo le decía, perdóname, acá ¿qué puse? ¿Verde o naranja? Entonces ella me decía, acá se te está armando un poco de verde por esta parte. Y yo decía, no puede ser, si acabo de poner marrón y puse un toquecito de azul. Me dice, sí, pero el marrón que usaste es medio verdoso y el azul te dio no sé qué. Y yo llego a los colores por una cuestión teórica, intuitiva, y no sé cómo más explicarlo porque realmente es muy difícil explicar. Sí, hubo músicos grandísimos que fueron sordos, creo que... Por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, sí que fue una limitación en ese momento. Después también esta limitación hizo que me empujó a decir, no, a ver, yo quiero hacer arte fantástico y quiero ser libre haciendo arte fantástico. Entonces, si bien el anzuelo de la publicidad era muy grande porque me pagaban mucho dinero en ese momento, yo decidí siempre dejar de lado el beneficio económico para dedicarme a hacer algo que me gustara, que me diera más placer. Entonces siempre mi búsqueda fue tratar de ser lo más libre posible, tratar de hacer lo que me gustara 100%, incluido este punto que estamos hablando, porque siendo libre yo podía componer mis propias paletas de colores sin preocuparme demasiado y sin agobiarme por el tema del daltonismo también, ¿no? Yo tengo el cuñado de mi hermana, Maxi Costa, es un pintor que hace cosas maravillosas y está perdiendo la vista. Y probablemente por una patología que tiene en algún momento la pierda del todo. Y está haciendo un proyecto en Italia de de pintura para no videntes, desde el tacto y desde la sensación. Y a mí me pareció fascinante porque me pareció claramente la posibilidad de no perder los sueños a pesar de la limitación. Esto que hablábamos recién. Sí, totalmente. Claro, ves, por ejemplo, son todas búsquedas, son
estamos ahí otra vez con la palabra creatividad como más importante, buscar la mejor manera de resolver. La palabra creatividad yo creo que es la que define al ser humano, básicamente. Vinimos para poner todo nuestro ser en funcionamiento y en encontrar maneras de avanzar. La creatividad tendríamos que estar usándola todos continuamente en nuestras tareas diarias, ¿no? Pero no se está dando tanto así. Bueno, vos sabés que yo te hablaba hace un rato de Javier, de mi amigo de Javier Pedro Gallego. Sí. Javier es un enamorado de todo el trabajo eseño. Sí. Y los eseños tenían bastante claro esto, es decir, trabajaban sobre el don de la persona, no se encaprichaban en enseñarle lo que la persona no iba a tener que hacer en la vida, cosa que me parece que es lo que nosotros deberíamos tratar de encontrar, porque tenemos, me parece, un problema con la educación en ese sentido. Sí, sí, es todo un compendio de cosas, la educación, pero la exigencia de la sociedad, la dirección que tomó esta sociedad, una sociedad donde solamente se valora lo material, es una sociedad industrializada que solamente ve el avance tecnológico como el mejor hallazgo humano, ¿no? Y eso involucra después que la gente esté trabajando, fabricando tornillos 10 horas por día, cuando tal vez la vida va por otro lado. Y incluso hay cosas peores, no me gustaría enfocarme, pero quizás haya un plan para todo esto, un plan, Coincido. un plan mayor, mayúsculo, en el cual se esté focalizando para conseguir que la gente esté todo el tiempo de su vida fabricando cosas que no necesita o que no va a usar porque no tiene tiempo, que es principalmente el problema que veo en estas sociedades. Y el trabajo que yo hago como artista, llevando mi arte por diferentes lugares de Europa y Estados Unidos, ese es el principal mensaje, ¿no? Mostrarle a la gente todo el otro plano de la fantasía, de los sueños, que también le es muy propio, que le es muy familiar. La gente se reconoce en eso y dice... Y entonces, en definitiva, es darles esta otra posibilidad, esta otra visión, ¿no? Y que no se queden solo con la visión de que tienen que levantarse a la mañana para producir algo que en definitiva no entienden muy bien por qué lo están produciendo o qué beneficio, que en definitiva no les va a traer la felicidad, que es lo que promete esta sociedad. Sí, es como una sensación en la gente de que no está encontrando el caminito para la felicidad. Sí. Bueno, tal vez ese sea el disparador para que puedan empezar a buscar, ¿no? Claro, siempre, o sea, hoy en día estamos viendo que las cosas van muy aceleradas. Obviamente en definitiva la tecnología y la ciencia está llegando a un punto que nos está enfrentando con la magia, con lo virtual, otra vez con los sueños. Ya, bueno, lo vemos. Vivenciar una película, por ejemplo, es una manera también de conectar con esa otra parte que nos está llamando siempre, que es nuestra multidimensionalidad, ¿no? Es esta capacidad que sabemos que tenemos, de que nuestros sueños nos están llevando realmente a un lugar real, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo multidimensionalidad de nuestra propia ser, ¿no? Entonces, de algún modo es lo que está ocurriendo ahora con toda la tecnología, con esta aceleración de las actividades del ser humano, nos está mostrando. Tenemos muchas
tenemos todos los ejemplos, tenemos toda la información a nuestro alrededor. Es la era de la información la que estamos viviendo. Entonces, pero al ser tanta información también nos da, tal vez nos da un problema de saber administrar tanta información y saber encontrar en tanta oferta, saber encontrar nuestro camino. No sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero yo creo que cada vez la evolución nos va a llevar un paso más adelante. Yo siento lo mismo. Yo siento que indefectiblemente nos va a llevar a ese lugar, aunque nos dé un poquito de trabajo y aunque por momentos, Maika, sintamos que no se puede. Siempre se puede. A ver, yo creo que el corolario de todo esto, que es tu vida, se plasmó en los libros. ¿Cómo nace la idea de estos cuadernos que están arriba de la mesa, que son el cuaderno de viaje, el cuaderno de magia? ¿Cómo nace la idea de esto? Bueno, es muy natural. En realidad, mientras, como explicaba, yo estoy todo el día en mi estudio pintando, dibujando, creando dentro de mi mundo. Es en realidad un viaje interior el que hago, ¿no? Porque es estar todo el tiempo trabajando con la creatividad, y la creatividad es un puente hacia adentro, yo lo llamo el infinito interior, el infinito que tenemos hacia adentro. El infinito, a veces cuando uno dice esa palabra, la gente obviamente lo relaciona con las estrellas, mira para arriba y dice, sí, claro, hacia allá hay infinito. Pero la ciencia también nos mostró que el átomo es una cosa misteriosa, que es cuando se pensaba que era la partícula más pequeña, después se descubrieron partículas aún más pequeñas dentro del propio átomo, y el átomo es una galaxia en definitiva. Entonces el infinito también está hacia adentro de uno. La conciencia misma es nuestro gran misterio. No tenemos que buscar misterios más allá, porque la verdadera conciencia, la conciencia nuestra es el verdadero misterio que tenemos que sondear, y la imaginación es el vehículo para sondear ese misterio, ¿no? Entonces decía que yo estoy todo el tiempo trabajando con esas herramientas, la imaginación, la creatividad. Entonces, bueno, muchos conceptos me vienen y los dibujo y los pinto, pero mientras estoy dibujando y pintando me siguen viniendo conceptos que son palabras, no son imágenes. Entonces las escribo, voy dibujando, pintando, y al lado tengo una virome y un papel, y voy escribiendo y sigo pintando y sigo escribiendo, y de repente se me ocurre una música y tengo la guitarra también a mano, y es todo un conjunto de cosas que ahora llevo así un poquito como puedo cada cosa. Obviamente me gustaría tener 36 horas por día. Sí, sobre todo de días que están cada vez más cortos. Sí, eso es una realidad. El tiempo se acortó, no sé qué pasa, no sé a dónde está yendo. Pero también el hecho, es una elección propia decir, me agobio o me entristezco porque no tengo suficiente tiempo, No. o me pongo alegre porque tengo la necesidad de tener más tiempo. Eso significa que estoy disfrutando el tiempo y la vida. En contraposición de esos trabajos en los cuales la gente entra a las 8 de la mañana y desde las 8 de la mañana está mirando el reloj para que el tiempo pase rápido y que ya sean las 6 de la tarde. Eso es lamentable. Yo trato de que el día sea lo más largo posible. Sí, a mí se me hace corto para hacer las cosas que quiero hacer. Se nos fue el programa, qué bárbaro, 1 hora y media, no lo puedo creer, voló. Bueno, si Dios quiere, se repetirá. Seguramente. Placer inmenso, ya lo dije al empezar, cumplí un sueño. Tenía muchas ganas de compartir este espacio y de que te conociera más gente que por ahí no te conoce. Tenemos la suerte de llegar a lugares, de que nos escuche gente de lugares muy diversos, porque como salimos por internet también. Claro. Entonces llega a distintos lugares de Latinoamérica, llega a Europa, nos escuchan de lugares, escuchan de Italia, del interior. Bueno, ahí está la Kikina, Kiki es
Mi hermanita, que es toda la vida fue con vos, conmigo, a verte a vos a todos lados. Que no sabía si iba a poder escuchar. Gente de República Dominicana, gente del interior del país, gente de todos lados. Realmente un programa cálido, maravilloso y que espero podamos repetir. Sí, se va a dar, indudablemente. Te agradezco infinitamente esta invitación, esta oportunidad de charlar así distendidamente sobre estos temas que me son tan queridos. Te agradezco mucho, Cecilia, agradezco a Sebastián y Claudio, los técnicos que están acá ayudándonos en esto. Y bueno, eso, la gente sabe ya que están buscando su don y saberlo ya es encontrarlo. Así que adelante con el arte. Muchísimas gracias, hermanito. Hasta cada momento y a seguir compartiendo la vida. Ustedes ya saben, nos vemos, si Dios quiere, el lunes para empezar la semana juntos. Tengan un hermosísimo fin de semana y, como les digo siempre, no se olviden de ser felices. Chau, chau, chau. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.